Entonces, eso es un caso de cardiología y es un caso que va a evolucionar de manera interesante. Entonces, tratemos de estar un poquito conectados a lo que va a pasar con el caso. Y vamos a empezar diciendo que esto es un señor de 30 años, caucásico, blanco, sin historia clínica significativa, es decir, no, que supiéramos no tenía hipertensión arterial, diabetes, ningún tipo de enfermedad cardiovascular. Y se presentó al servicio de urgencias con un dolor intermitente por los últimos 11 días, retroesternal opresivo, asociado a dificultad para respirar, que venía e iba y pues a veces mejoraba con el descanso. La intensidad era 8 sobre 10 y no había ningún tipo de radiación. ¿Qué piensan de ese dolor torácico en ese paciente? Alguien que trate de hacer un tipo de pensamiento heurístico, como le decimos. ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza con un paciente que viene a urgencias de 30 años con un dolor torácico de esas características? Pues Carlos, mira que es un dolor, digamos, cardiogénico típico, ¿no? Se describe como retroesternal de característica opresiva y además de eso ya lo viene representando en los últimos 11 días. Y otra característica, sobre todo de la angina o del dolor anginoso, es que mejora con la actividad, que empeora o se exacerba con la actividad física y mejora con el reposo. Entonces, hasta ahora, pues uno debería pensar más o menos en una etiología de pronto de etiología coronaria, ¿no? Ok, entonces, bien, entonces ahí entramos a a las diferentes tipos de dolor torácico y muy buen concepto, Felipe, en clasificarlo como un dolor típico versus atípico versus no cardíaco. Entonces ya más o menos describiste las características del típico. ¿Alguien quiere tratar de diferenciar de un dolor atípico en una persona que tuviera un dolor atípico? ¿Cuál sería una diferencia? A ver, miremos a ver a quién he visto participar yo en el Instagram, a Nicolás. Bueno, pues ahí sería importante ver los pacientes que hacen compromiso, digamos, de cara inferior. Se pueden presentar con equivalentes anginosos tipo disnea, se pueden presentar con vómitos, se pueden presentar diaforéticos, pueden presentarse además de eso, el hipo incluso puede ser tomado como un equivalente anginoso, aunque es muy raro, pero pues más que todos los pacientes que hacen presentaciones atípicas de dolor torácico, podría estar asociado por irradiación o por compromiso de cara inferior y ahí tocaría ver los equivalentes anginosos que serían unos de los que mencioné previamente. Ok, entonces entramos a la gama de los dolores que pueden ser, digamos que atípicos porque no son las características que describió Felipe y ahorita vamos a tratar de ver un poquito más detallado para que ustedes en su cabeza puedan hacer una diferenciación de cuando llega un paciente a urgencias. Lo primero que ustedes tienen que tratar de hacer con un paciente de urgencias en dolor torácico es clasificar este dolor torácico es un dolor típico, atípico, no cardíaco, porque de allí se deriva todo el diagnóstico diferencial que van a tener. Ahora, la edad, miren la edad del paciente, 30 años. Es normal tener un paciente de 30 años con dolor típico anginoso? No, para nada. No, uno no creería que lo primero que viene a la cabeza de un dolor de un paciente de 30 años es un dolor típico anginoso, ¿cierto? Pero pues como Felipe estaba diciendo, parece que las características nos están diciendo que esto puede ser un dolor típico. Ahora miremos la historia que nos plantea. En la historia social, el paciente vapea, hace vaping, no tiene ningún tipo de intervención quirúrgica y tiene, miren esto tan importante, tiene un hermano que tuvo infarto por el miocardio a los 39 años y sin alergias. ¿Por qué es importante esta historia familiar? A ver, miremos a ver quién tengo aquí en nombre. Daniela León Rubio. ¿Por qué crees que es importante esta historia familiar? Pues el hecho, obviamente, del tabaquismo, o sea, como vapear está en relación también con sustratos isquémicos, pues podría estar en relación y en general como en riesgo de factores cardiovasculares. Y el hecho de pues tener un antecedente en familiar
pues joven, también nos podría hablar de manifestaciones que se pueden dar, por ejemplo, no sé, por ejemplo, relacionadas con presentaciones cardiovasculares, sobre todo graves, muertes súbitas que se presentan, por ejemplo, en pacientes jóvenes y que se relacionan con trastornos hereditarios, sobre todo, por ejemplo, y pues obviamente que van a tener presentación en pacientes jóvenes, como es este caso. Muy bien. Entonces, perfecto. Ahí estamos viendo que si el paciente Y tiene... Carlos, ¿Sí? ¿Quién habló? yo, la doctora Torres. Ahora, profe, ¿cómo está? Bueno, no sé, se me ocurre que una parte importante es la hipercolesterolemia familiar que podría haberse relacionada allí por la edad que ha tenido, pues igual se provoca por un gen que se hereda a través de uno o ambos padres, entonces podría ser también otro factor de riesgo, ¿sí? No sé, se me ocurriría. Sí, excelente. Entonces, por ese camino es que va siempre tratar de buscar la historia familiar en un paciente joven que tenga ese tipo de características y tiene una historia familiar donde tiene a alguien de primer grado que esté relacionado y tenga un evento prematuro cardiovascular, como dice la doctora Torres, puede también estar relacionado a hipercolesterolemia familiar o también, como dijo Daniela, hay otros tipos, muchos tipos de trastornos genéticos que pueden causar muerte súbita, que vamos a tratar de ver un poquito después, cuáles pueden ser algunos de esos tipos. ¿Y cuál es la edad que nosotros buscamos? ¿Alguien sabe cuál es la edad que nosotros buscamos para decir, bueno, sí hay un antecedente familiar en los pacientes de muerte temprana? ¿Alguien sabe algún número en hombres y mujeres? Porque pues no es lo mismo que me diga mi hermano a los 39 años tuvo un infarto del miocardio, que me diga mi hermano a los 68 años tuvo infarto del miocardio, ¿cierto? Entonces, ¿alguien tiene una idea de un número? A ver, miremos otro nombre por acá. Si no participan, empiezo a llamar un nombre, a ver. Al cualquier número, dígame un número, adivínenlo. No estoy esperando que lo sepan, pero ahí Entre está. los 45 y 55 años. Ok, ¿quién fue Nicolás? Sí, ¿45, 55 años? sí, ese es el valor de referencia que tengo. Ok, entonces el número que les voy a dar, 55 años cuando tenemos pacientes que son hombres y 65 años cuando son mujeres. Ese es el número. No estoy hablando del paciente, sino del familiar. Es decir, el familiar en este caso tuvo un hermano que tuvo el infarto agudo de miocardio a los 39 años. Es significativo porque es debajo de los 55 años en su familiar. Si fuera una mujer, y la mujer diría, la hermana tuvo el infarto agudo del miocardio antes de los 65 años en cualquier momento, ahí es significativo. Si en este caso el hombre fuera el hermano y tuvo el infarto agudo del miocardio a los 65 años, no es significativo en la historia familiar. Eh, entonces, como a lo que llamamos enfermedad cardiovascular prematura, ¿cierto? Entonces vamos a ver un poquito acerca de esos conceptos y gracias por la participación a los que participaron. Eh, entonces miremos, este es el concepto de dolor torácico. Dolor torácico está en esas tres características. Uno lo divide entre angina típica, atípica y no cardíaca. Y la angina típica es cuando tiene las tres características de que es un dolor subesternal o retroesternal de características opresivas, que se provoca por estrés o ejercicio y que se mejora cuando uno descansa o toma nitroglicerina. Entonces, siempre pregunten esas tres características porque eso los va a clasificar entre si fuera típico, atípico o no cardíaco. En este caso, parece que el dolor que le estaba describiendo era un dolor típico. Si solamente hay dos de esas características, llamamos a una angina atípica. Y pues de ahí también se derivan los otros presentaciones atípicas, que el dolor epigástrico, que el dolor en la espalda. eh, Todos esos son presentaciones atípicas porque no cumplen con las tres características que les muestro allá arriba. Y si solamente tiene una de las tres características o ninguna de las tres características, es un dolor no cardíaco. Y eso es importante cuando tratamos de verlo en la aproximación del paciente basado en la evidencia, porque miren que hay estudios que muestran cuando correlacionamos el dolor torácico con, por ejemplo, radiación hacia el brazo derecho y eso lo correlacionan con LR, que lo que nos está tratando de decir es que el paciente que tenga positivo en un paciente que queremos hacer un diagnóstico de infarto agudo del miocardio, que tenga positivo este síntoma de radiación al brazo derecho, tiene 4.7 veces la probabilidad de tener un infarto del miocardio comparado a alguien que no tenga ese evento o ese síntoma. Y si vemos, por ejemplo, que si
bajamos acá en donde que disminuye la probabilidad de que tenga un infarto del miocardio. Por ejemplo, que un evento no esté asociado a ejercicio, sino que sea simplemente sin ejercicio que se esté dando el dolor largo del miocardio, disminuye el LR a 0.8. Ya cuando está debajo el LR debajo de 1, vemos que hay menos probabilidad post-test de que el paciente tenga un infarto agudo del miocardio. El LR lo que nos está tratando de mostrar es desde la probabilidad pretest del paciente, cuál va a ser la probabilidad post-test de tener un evento o tener un diagnóstico en este caso. ¿Listo? Entonces, por eso es que es importante ver esas características porque así vamos guiando nuestra historia clínica, así vamos guiando hacia dónde vamos a tener el diagnóstico diferencial. ¿Listo? Ahora, si tenemos una angina típica, miren como el LR de la angina típica, si es presente es de 5.8, o sea que es 5.8 veces la probabilidad de que tenga una enfermedad coronaria comparado a la persona que no tiene una angina típica. Si es atípica o si no, es un dolor no cardíaco, miren que el dolor no cardíaco, incluso el LR es negativo, es 0.1. Entonces la probabilidad es mucho menor de que sea un evento cardíaco. Ahora, con la historia familiar, eso viene desde el estudio Framingham, en donde en el 2004 publicaron, de ese estudio de cohortes del estudio Framingham estaban viendo las personas que estaban relacionadas con enfermedad cardiovascular prematura en los padres, ¿sí? Y entonces, esto es un montón de números, pues se los voy a poner un poquito más sencillo. ¿Listo? Miren esta gráfica. Entonces, cuando tenemos aquí los pacientes con factores de riesgo modificables, y la enfermedad prematura en los padres, que enfermedad cardiovascular prematura, ya les dije el rango de edad que es cuando el familiar tuvo el evento a menos de los 55 años cuando es hombre, o si el familiar es mujer y tuvo el evento antes de los 65 años, eso es lo que se considera un evento prematuro de enfermedad cardiovascular en la familia, o en los padres, ¿cierto? Entonces aquí se vieron que cuando tienen un factor de riesgo modificable, pero está pero está presente la enfermedad prematura cardiovascular, miren cómo empieza a incrementar el riesgo para tener eventos cardiovasculares en los siguientes 8 años de este estudio de cohortes. Ya cuando tienen 3 factores de riesgo modificables, y por factores de riesgo modificables hablamos de cigarrillo, hipertensión, diabetes, esos son los factores de riesgo que pueden tener esos pacientes, obesidad, por ejemplo. En esos factores de riesgo, si le agregamos, ¿usted no está viendo mi mouse o no está viendo mi cursor? Sí, sí se ve. ¿Sí se ve mi mouse, mi cursor? Sí. Ok, listo. Entonces, sí, en estos 3 factores, cuando no está presente, miren la diferencia con respecto a cuando está presente el evento prematuro cardiovascular. Es significativamente diferente, estadísticamente significativo con una P de menos de 0.05. Entonces, lo que nos estamos dando cuenta aquí es que la historia familiar definitivamente es importante tenerla en estos pacientes. ¿Listo? Y ya lo que se derive de esto, que sea hipercolesterolemia familiar, que sea algún tipo de enfermedad genética que tenga factores de riesgo para hacer muerte súbita. La etiología de la muerte súbita es otro cuento aparte, pero solamente el tener la historia de enfermedad cardiovascular prematura en la familia es algo importante. Ahora, esta es la revisión por sistemas en donde solamente lo único positivo es que tuvo dolor de pecho, que el dolor de pecho ya descrito, de resto no tiene ningún tipo de alteración en la revisión por sistemas. Y en el examen físico, un examen físico enfocado, estamos tratando de ver en el examen físico cardíaco si hay algo que nos indique que este paciente está en un tipo de falla cardíaca exacerbada o si en la parte abdominal tiene alguna citis, si tiene algún tipo de edema en los miembros inferiores. Vemos que los signos vitales, miren que el paciente está hipertenso, 150-90, 98% de la saturación de oxígeno, con esta es la frecuencia respiratoria de 18, y en la parte cardíaca no hay absolutamente nada que sea significativo, no hay eso es ingurgitación yugular, no hay reflujo hepatoyugular, perdón, los ruidos cardíacos están rítmicos, según S2 normal, no hay ningún tipo de soplo o galope, y tampoco vemos que hay edema de los miembros inferiores, y los pulsos están perfectos en las cuatro extremidades. Entonces, después de esto, ya les di un poquito la respuesta
¿cuál sería su aproximación? Entonces tenemos esa historia con ese examen físico. ¿Qué desearían tener de ese paciente? ¿Qué ayudas diagnósticas? A ver, miremos a ver. José Antonio, que ha puesto la cámara como 3 veces, entonces quiere que lo llamen. Sí, muy buenas noches. Qué pena por lo de la cámara. No pena, pues mejor que tenga la cámara. A ver, José Antonio, ¿qué estarías buscando allí en ese paciente? Pues principalmente pediría un electrocardiograma, una radiografía de tórax. Pudiera pedir unas enzimas cardíacas. Ok. Muy bien. ¿Algo más por ahora? Bueno, listo. Entonces, pidamos esas 3 cosas inicialmente. Entonces, lo primero que tenemos aquí es el electrocardiograma. El electrocardiograma. Entonces, un voluntario que diga qué vemos en ese electrocardiograma. No tienen que leerlo perfectamente, pues, porque yo entiendo que puede que no, no se sepan, no se la sepan todas, pero algún voluntario que trate de hacer una intervención con el electrocardiograma. A ver, Juan Sebastián. Carlos, pues son llamativas las S profundas en las precordiales. Podemos ver S profundas en B2, en B3, en B4, Okay. en B5. Digamos que es como lo más llamativo. ¿Y eso Pues, qué es? Carlos, ahí, ¿Alguien habló? sí, sí, qué pena, es que hay un signo ahí que llama mucho la atención en ese electro y es que ABR tiene el complejo positivo, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, si ABR tiene el complejo positivo, si hay una positividad en ABR y yo espero encontrar en otras derivaciones, sin embargo no se observa, ¿no? Pero si yo veo un infradesnivel en las otras precordiales, yo podría estar ante un tronco principal coronario. Ahí lo que tengo que determinar es si el electro está bien tomado, ¿no? Porque pues aparentemente hay una inadecuada progresión de la R en las derivadas de B1 a B6 y ABR está positivo, pues que es un dato que hay que ver si los cables de pronto no están trocados. Okay. Entonces, bien por ver que la ABR está positivo. Ahora, el signo del tronco principal es cuando el ST en ABR está elevado, no que el complejo esté positivo. Pero es bueno siempre pensar y mirar que el segmento ST esté elevado o no esté elevado en ABR para mirar que no perdamos nada. Y es bueno notar que el ABR esté positivo porque generalmente el ABR debería estar negativo. Entonces, como yo veo que probablemente no es de mala ubicación, porque mira que la onda P sí está negativa, ¿cierto? Entonces la onda P sí está negativa, eso quiere decir que posiblemente no es de ubicación de los electrodos ni nada, ni de las frontales, sino que es que el ABR está positivo. ¿Y eso en qué se traduce? Entonces, va muy bien. Entonces, por ahí Juan Sebastián está hablando de las S profundas y Felipe habló del ABR positivo. Entonces, a ver, miremos a ver dónde está el eje. Ese eje, ¿dónde está en ese momento en este paciente? Porque si ABR está positivo, eso quiere decir que las ondas de conducción o el eje principal cardíaco está un poquito más hacia dónde. R es de right o derecha. ¿Quién me ayuda con el eje? Pues ahí se tomaría D1 y ABF. ABF está negativo, con Uh-huh. D1 que está, pues digamos, más o menos isobifásico, pero con tendencia a ser positivo. En ese caso, hay un hallazgo pues que no es coherente con el ABR, porque estaría el eje desviado hacia la izquierda, ¿no? Ok, entonces aquí este de uno está un poco más negativo y se ve mucho más en este tercer complejo que positivo, ¿cierto? Entonces está negativo ABF, negativo de 1 y negativo de 2. Entonces eso quiere decir que si hacemos la gráfica, que no la tengo aquí dibujada, pero a ver, voy a hacer esto aquí. A ver, voy a mirar. A ver si puedo anotar.
No puedo anotar aquí en esto. Listo. Allá, ahorita sí. Listo. A ver. Si hacemos esta gráfica. Ok. Digamos que tratamos de hacer un poquito mal dibujada, pero bueno. Entonces tratamos de hacer la gráfica en donde tratamos de ubicar el eje cardíaco. Aquí está D1, aquí está D2, ¿cierto? Aquí está BF, aquí está D3, aquí está BR, y aquí está BL. Esto es menos 30, esto es 0, esto es más 60, esto es 90, esto es más 120, esto por acá es como más 100, más 180. Entonces, si ubicamos, digamos que la D1 está negativo, o sea que la tendencia del eje no puede estar para acá, sino que va a estar para esta parte del gráfico, ¿cierto? D2 está negativo, o sea que la tendencia del eje no va a estar para acá, sino para acá. Ahora, ABF está negativo, o sea que no va a estar para este lado del gráfico, sino que va a estar para acá arriba. O sea que lo que nos está mostrando por vectores es que el eje está en alguna parte de esta, lo que nosotros llamamos el northwest o el extrema derecha. El axis está a la extrema derecha. Y si tratamos de hacerlo por isobifásicas, entonces digamos que el D1 puede ser la medio más isobifásica de todas, y si es la medio más isobifásica de todas, miramos a BF, que es la perpendicular y es negativa, o sea que se va o hacia... ¿Dónde está el mouse? Se pierde el mouse con esto. Ah, ya aquí está. Se va hacia arriba, completamente hacia arriba. No, se perdió el mouse. Allá, listo. Se va completamente hacia arriba, hacia este lado. ¿Listo? O sea que ese eje está en la extrema derecha. Tenemos un ABR positivo con un eje en la extrema derecha, ¿sí? Y tenemos que hay una... Bueno, entonces borro todo esto. Entonces, muy bien, vamos por el eje a la extrema derecha, ABR positivo. ¿Sí se entendió eso del eje más o menos? ¿Sí fue claro? Sí, Carlos. Bueno, entonces eso es una de las formas de tratar de ver el eje de diferentes formas. Está la parte de lo isobifásico, está los vectores de dónde están el eje frontal, pero quiero que traten de entender por qué vemos que el eje está a la extrema derecha, ¿cierto? Entonces, ¿el ritmo es sinusal o no es sinusal? Daniel, ya que hablo por allá. ¿El ritmo es sinusal o no es sinusal? El ritmo es sinusal. Es Hay sinusal. presencia de onda P, sí. Exacto. Entonces hay onda P aquí positiva, hay onda P aquí en D1, en D2, hay onda P positiva, BR está negativa, y cada onda P cada QRS está precedida por una onda P. Entonces el ritmo es sinusal, ¿cierto? Esta onda P está un poquito como alta, ¿no? Como si tuviera algo en el atrio de derecho, pero no alcanza a tener criterios de dilatación del atrio derecho. Entonces tenemos un ritmo sinusal con un eje desviado a la extrema derecha, ¿sí? Y hay que tratar de notar, ¿eso está taquicárdico, está bradicárdico o cómo está la frecuencia está normal? Normal, ¿no? Sí, es normal, el ritmo es regular, con método del 300 le da más o menos 75, 80 latidos por minuto. Eso, entonces está sinusal, eje a la extrema derecha, con una frecuencia cardíaca que está en más o menos en 75 latidos por minuto. Entonces ahí tenemos más o menos 75 latidos por minuto. Esas son las tres cosas iniciales que ustedes siempre tienen que tener en un electrocardiograma. Ahora sí pasamos al resto de los intervalos. Entonces, miremos el intervalo PR. ¿El intervalo PR que se ve normal se ve prolongado o se ve normal? Entonces el intervalo PR prolongado es más de 5 cuadritos, más de 0.20 segundos, ¿cierto? Entonces aquí está menos de 5 cuadritos, está normal. No hay bloqueo atrioventricular. ¿El QRS está ancho o angosto? Angosto. Angosto. Angosto, perfecto. Está angosto el QRS. Pasamos a los, y eso lo tratamos de ver en todas las derivadas, y especialmente en las derivadas aquí de B1 y B6, para mirar a ver si tiene algún tipo de retraso intraventricular o inespecífico o bloqueo de rama, ¿cierto?
Y entonces ahí ya cuando pasamos al QRS también miramos las derivadas frontales y entonces ahí es donde estamos viendo, entonces Sebastián estaba diciendo que las S estaban las S estaban profundas. ¿Qué más pueden ver? La progresión de la R ya la nombró Felipe, ¿cierto? Hay pobre progresión de la R. Hay unas S que sí se pueden ver pronunciadas y si estamos tratando de ver cambios de hipertrofia ventricular izquierda y si estamos hablando solamente de las S, tratamos de hacerlo y los criterios de Cornell que están aquí en B3 y ABL. Entonces, en este caso, aquí no cumple criterios de Cornell para poder decir que tiene hipertrofia ventricular porque tendría que ser entre B3 y ABL, la suma tendría que ser más de 20 o más de 20 o más de 28, depende si es hombre o mujer. Pero pues puede estar en unos bajos criterios de hipertrofia ventricular porque también vemos que tienen unas elevaciones de ST aquí como asimétricas, ¿cierto? Eso puede ser cambios secundarios a los criterios de hipertrofia ventricular suaves que tiene aquí este paciente. ¿Listo? Siempre que tenga un paciente con hipertrofia ventricular, para donde el QRS sea más pronunciado, es decir, si fueran las de B1 y el QR estuviera con una S muy pronunciada, entonces los cambios secundarios de repolarización serían de ST, serían positivos, es decir, sería elevación de ST con posiblemente unas T picudas. Pasa lo contrario en B6 cuando hay hipertrofia ventricular izquierda, que generalmente en B6 y B5 la R es muy pronunciada, es muy hacia arriba, hay mucho voltaje, y entonces lo que pasa es que los cambios de ST son negativos. ¿Listo? Entonces, en este caso, pueden haber unos criterios suaves, casi que cumpliendo Cornell, pero no realmente. Pero miren B1. Entonces, ¿qué les llama la atención de B1? A ver, miremos. Natalia Morales. José Félix Ibarra. Pues de pronto que, pues no sé si de pronto ese como R', RR' que se ve pues no solo en B1, sino también en D2 y en D3. Pues yo intenté como contar los cuadritos y pues ver cuánto estaba pues la duración del QRS y me dio 0.12. Entonces ahorita estaba como que pensando pues si de pronto era un hemibloqueo y pues traté de mirar en D1, creo que es ABF y ABL, donde uno mira pues como pues la positividad del QRS para pues los criterios de mi bloqueo, pero no estoy seguro de eso. Aún así, Okay. pues el rango sí, pues en B1 me dio para 0.12. Ok, bueno, 0.12 son 3 cuadritos chiquitos, ¿cierto? Entonces mira que aquí comienza el QRS, como cuando comienza este pequeño cuadro y termina aquí en este segundo, o sea, son dos cuadritos nada más. O sea, no alcanza para hacer 0.12, pero muy bien que hay que buscar esos criterios para tratar de ver si el QRS está ancho, a ver si hay un bloqueo de rama. Ahora, los semibloqueos se ven por los cambios del eje pero en este caso, en los cambios del eje y los criterios de mi bloqueos se aplican cuando no hay otra explicación para algo que pueda ser el causante de que el eje se vaya a la izquierda o a la derecha. En este caso, el hecho de que el QRS hay una R mayor que la S en el B1 llama la atención porque generalmente es negativo, ¿cierto? Generalmente lo que se ve normal del QRS en B1 es que sea la S más prominente que la R. Cuando pasa esto, estamos tratando de ver si hay hipertrofia ventricular derecha, estamos tratando de ver si pueden haber bloqueo de rama derecha, ¿sí? En este caso no está el patrón característico del bloqueo de rama derecha per se. Entonces son unos cambios bien específicos y los cambios el eje a la extrema derecha con AR positivo y con R mayor que es en B1, nos pueden estar tratando de hablar de hipertrofia ventricular derecha. Entonces eso puede ser unas cosas que podemos llamar allí. Ahora, miren aquí estas Qs
que están en las derivaciones inferiores. Entonces, siempre que estén en las inferiores, siempre también busque por las Qs, por los complejos Qs. Miren que aquí comienza esto con un Q, es como un Q, este complejo siempre comienza negativo. La primera deflexión negativa es la onda Q. Entonces, hay Qs en D2, D3 y ABF, y eso, cuando hay ondas Q, uno trata de mirar a ver si hay isquemias pasadas o isquemias actuales, que también es parte de la evolución del infarto del miocardio. En este caso hay Qs en todas las derivadas inferiores y eso es anormal. ¿Se puede permitir algún tipo de grados de ondas Q en las inferiores? Sí, en los criterios de las ondas Q sí está, pero cuando está en las tres inferiores, en las tres derivaciones inferiores, y es tan significativo que es más de 0.04, eso ya es anormal, es patológico. Entonces podemos tratar de decir que por ahora tenemos un electrocardiograma con un ritmo sinusal, con una frecuencia cardíaca en 75, con una desviación del eje que puede estar a la extrema derecha y con algo que posiblemente nos está hablando de un hipertrofia ventricular derecha y de pronto unos criterios bajos de hipertrofia ventricular izquierda. Y hay otros cambios inespecíficos allí en el electrocardiograma que no nos hablan de mucho. Esas ondas Q podrían ser isquemia. En el contexto de un paciente con este tipo de dolor torácico, de pronto podrían ser algo que esté diciendo que este paciente puede tener isquemia. Y otra cosa es que vienen como todos los complejos de las frontales miden menos de 5 cuadritos, ¿sí? Entonces, recuerden para los criterios de bajo voltaje en el paciente, tenemos que tienen menos de 5 acá y menos de 10 en las derivaciones prefrontales. Entonces, aquí están más o menos, hay unos criterios de bajo voltaje en este paciente que pueden ser por enfermedad pulmonar, puede ser por enfermedad, por qué otro tipo de cosas nos puede dar alto voltaje, infiltrativas, amiloidosis, obesidad. Entonces son cosas que hay que tener en la cabeza. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con este electrocardiograma? No, señor, todo muy claro. Listo. Ahora pasamos a los laboratorios, ¿sí? Entonces, ¿quién fue el que me pidió las enzimas cardíacas? Ese fue José, ¿cierto? Entonces, las enzimas cardíacas, mira, teniendo en cuenta que la positividad de las troponinas en este laboratorio es de 0.03, mira cómo están las enzimas cardíacas. Y te di ahí la tendencia de 0.1 y 1.77. 1.9 y 1.77 después es la tendencia de las enzimas cardíacas. Entonces, ¿qué podemos pensar de esas enzimas cardíacas? A ver, pongamos aquí a participar ya Juan Sebastián participó. Ana María Goyeneche. A ver otra vez entonces José Antonio. Pues Carlos, ahí entonces pues yo paso a interpretar esas troponinas. Pues sabemos que es un biomarcador de lesión miocárdica, que no solamente se eleva en infarto agudo del miocardio, más sin embargo un paciente que tiene un dolor torácico típico me lleva a pensar que probablemente sí sea un infarto, pues yo puedo considerar las posibilidades. De hecho, la pericarditis, la miocarditis, las enfermedades infiltrativas tipo amiloidosis con compromiso cardíaco, también me pueden llevar incluso un aumento de troponinas, incluso la enfermedad renal crónica en estadio terminal. Entonces, pues digamos que ya con ese valor y con ese delta tan significativo de troponinas, pues yo me orientaría más hacia un evento agudo, más que un evento estructural crónico. Entonces me orientaría como hacia un infarto agudo. Ok, no, es respetable esa interpretación y es algo que y al principio también estaban preocupados cuando los que atendieron a este paciente. Entonces hay que mirar bien y es importante la diferenciación y la definición del infarto del miocardio y la injuria miocárdica según la cuarta definición de infarto del miocardio. Entonces, ¿cuál es la tendencia de las troponinas? Si uno espera que sea un evento agudo, pasa esto que pasó aquí
entre estas dos, ¿cierto? En 0.202 y 1.93, en donde hay un delta significativo y se eleva más del 30%, pero también uno espera que se sigan elevando las troponinas. En este caso, miren que del 1.93 quedó estable en 1.77, incluso está en una tendencia hacia abajo. Entonces ahí uno se empieza a preguntar, bueno, ¿realmente esto es un evento agudo o no? Pero como Felipe dice, en las características de ese paciente, con ese dolor torácico, con esos cambios del electrocardiograma que están como extraños, no son característicos pues de una isquemia miocárdica completa, no son los cambios característicos, pero son parte de la definición. Preocupa también. Entonces, dados estos datos clínicos, y habían pedido también una radiografía de tórax, miren como aquí hay en la radiografía de tórax hay una congestión periliar y hay unas ciertas líneas Kerley aquí que pueden ser por congestión pulmonar, que se pueden ver en pacientes con falla cardíaca, pero la silueta cardíaca no está tan elevada, no está hipertrófica como uno ve, como está muy agrandado el corazón, como si uno pudiera decir que tiene cardiomegalia el paciente. Pero si hay una congestión y uno ve algo aquí en la parte periliar del paciente que es extraño. Entonces, definamos rápidamente el infarto del miocardio, la injuria miocárdica, que también es uno de los conceptos que ustedes vieron en las presentaciones que estaban en el módulo cardiovascular, y tenemos que tenerlo claro, ¿sí? Entonces, la injuria miocárdica es cualquier evento que incremente las enzimas cardíacas, y esto es secundario a algo que le esté haciendo algún tipo de daño al corazón. Cuando hay evidencia de evento isquémico agudo, más la elevación de las troponinas, eso es el infarto del miocardio, ¿sí? Pero la injuria, no toda elevación de troponinas es un infarto del miocardio, porque como vemos aquí hay otras entidades que también pueden elevar las troponinas, como la anemia, arritmias ventriculares, falla cardíaca, como dijo Felipe, la enfermedad renal, hipotensión o shock. La hipertensión también puede hacerlo, la hipoxemia, sepsis. Hay una gama un abanico de posibilidades allí para injuria miocárdica. Entonces recordemos que el tipo 1 es el infarto agudo típico, en donde hay una obstrucción de alguna arteria coronaria y se ven los cambios de las troponinas. Eso ya lo vieron en una de las presentaciones de el infarto sin elevación de ST, síntomas con alguna de estas otras indicaciones que es, o síntomas de isquemia miocárdica, nuevos cambios en el electrocardiograma, miren las ondas Q patológicas que vimos, y pues alguna evidencia que haya una pérdida miocárdica, o identificación por angiografía, ¿sí? Entonces hasta este momento puede que el paciente, por todo lo que sabemos, puede que tenga un evento de un infarto del miocardio, ¿cierto? El tipo 2 es la elevación de las troponinas, pero eso es por lo que llamamos supply demand, que es porque esto depende a la característica de las arterias coronarias. Si el paciente tiene un evento de hipotensión, sepsis, lo que hace es que la sangre que llega al corazón a través de las coronarias no es la suficiente para dar suplir la demanda de oxígeno debido a hipotensión, debido a sepsis, debido a anemia, debido a diferentes cosas. Y en este caso no es un ateroma, una obstrucción aguda de las coronarias lo que está causando el problema. Y tiene esa elevación con algún evento que puede explicar el supply demand, y alguna de estas características también que son muy parecidas pues a las del tipo 1, ¿cierto? Ahora, en el tipo 2, miren cómo hay diferentes características o mecanismos por los cuales pueden haber esta discrepancia entre los requerimientos de oxígeno y la demanda y el dar el oxígeno. Entonces ahí puede haber embolismo, puede haber hipertensión, puede haber arritmia, puede haber falla respiratoria, anemia, hipotensión o shock, entre otras cosas. Y eso es lo que tenemos que ver en el contexto del paciente. Entonces, esto es un algoritmo que tiene que tener en cuenta cuando estamos viendo para que vamos a interpretar el infarto o la injuria miocárdica, en donde la injuria miocárdica ya sea por la elevación de las troponinas. Entonces, vemos si las troponinas están elevándose o caen, o si las troponinas están estables. Si las troponinas están elevadas y estables, eso va a ser parte de una injuria miocárdica crónica, como por ejemplo que puede pasar en la enfermedad crónica renal,
o en la enfermedad estructural cardíaca, como la falla cardíaca crónica, que siempre vamos a ver los pacientes entran con las estroponinas elevadas, pero estables. Pero si hay una elevación y una caída de las troponinas, entonces ahí vemos que puede que haya un evento agudo, y eso solamente lo podemos ver a través de si hay una angiografía coronaria en donde veamos que hay el evento agudo del infarto del miocardio o otro tipo de imagen, o si hay un evento que pueda explicar por supply demand, como por ejemplo el paciente tuvo hipotensión, tuvo sepsis, ya allí en un paciente de 30 años que tuvo un evento de hipotensión o sepsis y que se le sube las troponinas y le baja otra vez, ahí no le vamos a hacer angiografía coronaria, no está indicado. Ahí posiblemente lo que vamos a hacer es que vamos a tratar la causa del evento. ¿Listo? Entonces, este es el algoritmo de rule in, rule out, depende a las características del dolor, que ya eso lo vimos, a las características del electrocardiograma, que eso lo vieron en el pasado, y a las troponinas, y de acuerdo a esto, hay un mayor o menor nivel de sospecha de que el paciente tenga infarto por el miocardio con elevación o sin elevación del ST, o se categorice como una angina inestable o un evento no cardíaco. ¿Listo? Entonces aquí tenemos los otros tipos de infarto por el miocardio, el tipo 3, tipo 4 y tipo 5. El tipo 3 está asociado a muerte súbita, el tipo 4 asociado a los eventos durante una angiografía coronaria, y el tipo 5 cuando está asociado al bypass coronario. Son diferentes características, pero no voy a ir muy a profundidad en esto. Entonces, ¿qué otros pasos en este momento, basado en lo que hemos visto y la historia, quieren tomar? ¿Qué más podría ser útil en este paciente? Gerardo. De pronto un ecocardiograma. Entonces recordemos que el ecocardiograma puede ser útil en este paciente, especialmente porque cuando no se lleva rápidamente a la angiografía coronaria, que pues muchas veces no es de urgencia la angiografía coronaria, especialmente si no es elevación del ST, el ecocardiograma puede mostrar cambios locales en la movilidad del miocardio. Entonces, si tienen cambios locales de la movilidad del miocardio que esté mostrando y en una distribución de las coronarias, eso puede ser también indicativo muy sensible que hay una enfermedad coronaria. Ahí también vamos a ver las características estructurales, si hay o no hipertrofia ventricular, si hay algún tipo de reducción en la fracción de eyección o cambio estructural en las válvulas. Entonces, siempre estos pacientes deben tener también el ecocardiograma. ¿Listo? Entonces, en este caso, el ecocardiograma mostró que el ventrículo derecho estaba normal. En las válvulas mitrales y tricúspidas solamente había una regurgitación leve o trivial. La fracción de eyección, sin embargo, está entre el 35 y 40%. Entonces, esto es que fracción de eyección reducida, preservada o mínimamente reducida. Alguien que haya visto la clasificación de falla cardíaca. Esa clasificación ahí ya se incluye como si fuera FEBI reducida. Ya es reducido, que es debajo del 40%, ¿cierto? Debajo del 40% reducido, entre el 41 y 49% va a ser mínimamente o levemente reducida, y después del 50% es preservada. Entonces, este paciente ya está con una fracción de eyección reducida, un paciente de 30 años, entonces ahí ya estamos con incluso más preocupación, porque ¿de dónde salió esta fracción de eyección reducida en este paciente? Entonces, el paciente tiene una falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Entonces, vamos a adelantar un poquito el escenario y vemos que le hacen también al paciente un TAC de tórax en donde le ven estos hallazgos de unos nódulos linfáticos o bilaterales, iliares o mediastinales, y un infiltrado multinodular en los pulmones, más prominente en el pulmón derecho. Y le hicieron un cateterismo cardíaco porque estábamos sospechando que de pronto podía haber, según todo lo que hablamos, un evento coronario, en donde vieron que había solamente una enfermedad, una coronaria no obstructiva, porque que fue la descendente anterior, que la obstrucción fue del 60%, y esto no explicaba pues el dolor ni el evento absolutamente. Eso no se trata, y no se le pone stent, no se le pone nada. ¿Listo? Y el ventriculograma, que es lo que se hace en el cateterismo, estaba en 40-45%, muy parecido a lo que estaba en el ecocardiograma.
con unas características de una posible miocarditis. ¿Listo? Entonces, después de esto, porque ya lo que sigue de esto posiblemente no va a ser algo que ustedes estén pensando en este momento, una de las cosas que nosotros vemos es, bueno, este paciente tuvo una clínica que podría ser isquémica, pero un paciente muy joven, ya le hicimos el cateterismo cardíaco, el paciente no está mostrando nada obstructivo ni que lo esté explicando por isquemia, pero tiene unos cambios en el TAC que nos está mostrando estos nódulos linfáticos que están periliares, mediastinales, y con esos cambios cardíacos, ¿alguien tiene algún tipo de pensamiento hacia dónde se puede ir esto? Eso puede ser una enfermedad de qué tipo. Pues digamos que ahí llama mucho la atención que el paciente tenga esos nódulos linfáticos parailiales, mediastinales en un paciente con un cuadro clínico sugestivo de compromiso cardíaco estructural, al parecer con coronarias, pues que se podría decir limpias, por lo cual ya uno descartando etiologías isquémicas, ya pues nos están diciendo una posible miocarditis, pero pues digamos que dentro del electrocardiograma no había ningún hallazgo que nos dijera que podría ser una miocarditis, entonces ya uno podría pensar en una enfermedad infiltrativa, que en el caso tal de que hubiera sido una amiloidosis, teniendo en cuenta, pues si el equipo y el personal que realizó el eco nos hubiera reportado el strain, o en una sarcoidosis, que es lo más característico que se tenga con adenopatías mediastinales y parailiares. Tocaría ver además de eso si el paciente teniendo esas adenopatías mediastinales también presentaba eritema nodoso, pensando en un Lofgren, o pues qué más tenía el paciente previamente. Excelente. Muy buena línea de pensamiento. Entonces, para tratar de mirar todo esto, ahorita lo que están haciendo mucho en cardiología es que sus pacientes, después de que le hicieron todos estos estudios, se le hace una cardioresonancia, ¿cierto? En donde la cardioresonancia les trata de identificar qué tipo de cardiomiopatía puede ser. Y como bien lo dijiste, hay cardiomiopatías diferentes a las isquémicas, y esta es parte también del mensaje para la casa de esta presentación, que ahorita voy a hacer como un fast forward de lo que vamos a hacer. Pero excelente intervención y pensando en lo que tenemos que tener en la cabeza en este tipo de pacientes. Entonces, en la resonancia magnética cardíaca, lo que está mostrando es una fracción de eyección del 39%, una kinesis inferior, al nivel de apex y la parte media del ventrículo, con esto es como amplificación del gadolinio tardío, que es por parches, y que se puede correlacionar con la clínica, consiste con miocarditis. No dicen el diagnóstico específicamente, pero algo que se tiene que tratar de hacer el diagnóstico es, como vimos esas adenopatías, le hicimos una broncoscopia al paciente, en donde le tomaron biopsia a esos nódulos, y después de esa biopsia, pues le dieron de salida con una sospecha de sarcoidosis cardíaca. Entonces, aquí el diagnóstico, pero el diagnóstico fue una enfermedad coronaria no obstructiva, y le dieron pues el tratamiento de una enfermedad coronaria no obstructiva, y un paciente con angina pues crónica. Pero resulta que después de esto, a las 2 semanas, el paciente tuvo en su casa un paro cardíaco con fibrilación ventricular. Lo llevaron a otra institución en donde le pusieron un cardiodesfibrilador implantable, y después lo transfirieron de nuevo a nuestro hospital, porque pues tenemos un equipo de falla cardíaca avanzada. Y en esa transferencia, pues ya dimos la respuesta por cuestiones de tiempo, pero ¿por qué se dio esta arritmia ventricular? Este paciente ya, después de esa biopsia por broncoscopia, esa biopsia no dio unos resultados, fue muy inespecífica, entonces tuvieron que hacerle una biopsia abierta al pulmón y a los nódulos, y ahí vieron que tenía unos granulomas no caseosos consistente con sarcoidosis, y se dio el diagnóstico de sarcoidosis cardíaca y se empezó el tratamiento. Entonces miren como aquí en estos gráficos se ve cómo la sarcoidosis cardíaca puede causar arritmias ventriculares. Es una enfermedad infiltrativa inflamatoria, y depende al compromiso que tenga el miocardio, si es leve
moderado severo, entonces ahí se ven las manifestaciones. Miren cómo es por parches y puede llegar las manifestaciones tanto desde nada, solamente los parches y es subclínico, hasta que puede tener un extenso compromiso del ventrículo izquierdo y derecho, falla cardíaca, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular y bloqueo atrioventricular también, otros cambios inespecíficos en el electro. Todo depende de cuánto es la manifestación de la sarcoidosis cardíaca. Entonces miren cómo pasa desde un simple dolor torácico hasta el diagnóstico de una cardiomopatía no isquémica, en este caso, que las cardiopatías no isquémicas, yo vi una publicación del grupo que tuve en Instagram en donde estaban viendo las hipertróficas, eran una de esas características. Vamos a tratar de ver rápidamente que hay unas primarias y secundarias, en donde las primarias son las que solamente consideran el corazón y pueden ser genéticas, mixtas o adquiridas, y las secundarias son las que tienen, aparte de los problemas cardíacos, hay unos problemas sistémicos en donde están las infiltrativas como la amiloidosis, enfermedades del depósito como la hemocromatosis, y aquí se mete la inflamatoria granulomatosa como la sarcoidosis. Y por fenotipo se divide en dilatada, hipertrófica, restrictiva o arritmogénica del ventrículo derecho. Esto ya lo voy a pasar muy rápido porque no es nada que se les vaya a quedar en la cabeza, solamente quería que habláramos de la aproximación de este dolor torácico y cómo hay tratar de integrar todas las charlas que vieron en este módulo, en donde vieron electrocardiograma, infarto del miocardio, dolor torácico, vimos falla cardíaca también, porque yo fui el que di la falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Entonces tratamos de integrar casi todo un módulo interactivo, y aquí les estoy mostrando que hay otras cardiomiopatías que también son no isquémicas y que ya conocen algunas. Entonces, ¿cómo es el proceso para tratar de diagnosticarlas? Se hace el proceso exactamente igual, así como estuviéramos abordando un dolor torácico. Miren como la presentación clínica, electrocardiograma, análisis de laboratorio, biomarcadores, radiografía, luego se hace el ecocardiograma que siempre se tiene que tener, y depende de los pacientes, vamos a ver si necesitan algún otro tipo si tiene enfermedad coronaria, hipertensiva valvular, otro tipo de modalidad de imagen. Pero miren que en todas las modalidades de imagen, para que esos pacientes se divida entre la enfermedad de cardiopatía dilatada restrictiva o hipertensiva, o hipertrófica, se hace la resonancia, la cardioresonancia. Entonces es una modalidad de imagen con la que tienen que estar familiarizados para estos pacientes. Y depende si es dilatada. En la dilatada generalmente puede ser falla cardíaca con fracción de eyección reducida. La restrictiva generalmente es preservada, pero cuando está avanzada, cuando ya está en procesos finales de muy mal pronóstico, pues puedes llegar a ser fracción de eyección reducida, como es el caso de este paciente. Y la hipertrófica también generalmente va a ser una fracción de eyección preservada, pero también puede ser reducida. ¿Listo? Entonces, miren cómo se ve un corazón dilatado. Pueden haber una regurgitación mitral funcional, la pared ventricular está más delgada y los ventrículos están delgados, y también puede haber dilatación de los aurículas. Y hay un número de causas de la enfermedad, de la cardiomipatía dilatada diferente a la isquémica, desde genéticas, infecciosas, sistémicas, tóxicas o por otras drogas. La hipertrófica, así más o menos el fenotipo de una enfermedad hipertrófica, en donde algunos de los fenotipos pueden ser que el septum esté mucho más hipertrófico con respecto al resto del corazón. Y también hay diferentes causas, desde genéticas de enfermedades del depósito, malformaciones o síndromes, que no es un caso de esta presentación que ustedes la vean o la sepan. Y las restrictivas, generalmente el ventrículo o el corazón se ve normal, pero pues si hacen strains, si hacen cardioresonancia, es donde están empezando a ver las infiltrativas. Generalmente hay enfermedades infiltrativas y los ventrículos están stiff o tiesos, pues, y por eso es que hay generalmente una falla cardíaca con fracción de eyección preservada, que es la fisiopatología que se da, pero también puede ser reducida. Y miren que hay diferentes tipos de esto: infiltrativos, no infiltrativos, del depósito endomiocárdicos, y la enfermedad del sarcoidosis está en la infiltrativa. Entonces no solamente están las que son infiltrativas, sino que hay otras causas también. Entonces, casi todos los pacientes con sarcoidosis cardíacas, un tercio solamente tienen sarcoidosis cardíacas. En este caso, este paciente sí tiene manifestaciones extracardíacas que fue en el pulmón,
hay alteraciones de la conducción, del sistema de conducción eléctrico del corazón, y por eso hay cambios inespecíficos. Y miren como los criterios diagnósticos para esto pueden ser histológicos, o la parte de la historia puede ser el diagnóstico clínico con un diagnóstico histológico extracardíaco, como en este caso fue el pulmón, y que tenga uno más de los siguientes criterios. En este caso el paciente tuvo una enfermedad, una cardiorresonancia pues con patrón de sarcoidosis, tuvo una arritmia ventricular, una fracción de eyección menos del 40% sin explicación, entonces cumple con los criterios de sarcoidosis cardíacas. Y las manifestaciones del electrocardiograma pueden ser inespecíficas, desde bloqueos de ramas, derecha, izquierda, cambios del ST, o mire, Qs patológicas, como los que vimos en la presentación de las caras inferiores de este paciente. Entonces, miren cómo esas manifestaciones que estaban en ese paciente estaban diciendo algo, que algo pasaba, pero no sabíamos qué era, y ya sabemos que es sarcoidosis cardíaca. Y finalmente, miren cómo estos pacientes tienen un tratamiento diferente, así sean de fracción de eyección reducida. En este caso, ellos inician con esteroides, y depende del algoritmo, pueden también tener micofenolato, metotrexate, ya depende a cómo lo traten en el centro específico. ¿Listo? Eso fue muy rápido, esa última parte de cardiopatías, porque la idea del caso era que se aproximaran, que hiciera una aproximación del paciente, y pues no quería pasarme de la hora, pues, porque ya está muy tarde. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, yo tenía una preguntita. Pues en este caso, no sé si se le hizo medición de niveles de enzima convertidora de angiotensina. Sí, se le Y hizo, estaba si, elevado. ¿cómo? Sí, estaba elevado. Ah, ok. Y eso fue previo a que le hicieran la biopsia, Sí, el lavado broncoalveolar y todo. Ok. sí. ¿Era para ya confirmar netamente o...? Sí, porque ya se tenía la sospecha de sarcoidosis, entonces le hicieron esos niveles, pero pues no salen al siguiente día, sino que se demoran un ratico en salir. Entonces, por eso mientras salían los resultados de los niveles, se le hizo la biopsia, y pues la biopsia se demora días, ¿no? La biopsia no sale al siguiente día. Entonces sí se vio que los niveles de la enzima convertidora en angiotensina estaban elevados. Y muy bien por la pregunta. Sí, eso se ve en los pacientes con sarcoidosis. Carlos, una pregunta para el compromiso estructural en las miocardiopatías dilatadas, perdón, las miocardiopatías por depósito, por enfermedad de depósito. De pronto allá en Estados Unidos también usan gammagrafía con pirofosfato o con otro tipo de radiomarcadores. Generalmente usan PET scan, tomografía con emisión de positrones también se usa para ver este tipo de... En el caso de la sarcoidosis, ese es la imagenología de elección para ver si está activa o no activa en el corazón. Aparte de la resonancia magnética, y pues depende a los otros casos de infiltrativas, pues se trata de ver si necesitan otro tipo de imágenes o no, pero en todo se hace cardiorresonancia, y depende, también podemos hacer PET scan o podemos hacer otro tipo de imagen. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no es más, gracias por participar. Ya vi que ahí se redujo con razón, porque ya está tarde. Entonces, felicidades por terminar el módulo cardiovascular. Espero les haya gustado la modalidad como para cerrar el módulo cardiovascular, donde se trató de integrar todo. Y ya, eso es todo lo que les traía para hoy. Carlos, Muchas queríamos darte gracias. las gracias, pues en parte de toda la Junta Directiva del IMIC, porque pues fuiste bastante participativo en los diferentes temas del módulo cardiovascular, y terminar de esta manera este módulo tan importante, pues nos pareció pues nos pareció, digamos, una estrategia bien bacana, porque se pudo participar y se analizó un caso, pues que, como te digo, eso pues poco se estudia, ¿no? Entonces, bacano tener una perspectiva general de la sarcoidosis, y chévere poder enfocar un caso clínico. Muchas gracias por tu participación, Carlos. Muy buena presentación. Con mucho gusto, con mucho gusto. Muchas gracias por la presentación, doctor Carlos. Con mucho gusto. Bueno, Muchas gracias, doctor. De verdad, muy útil. mucho gusto. Les vaya muy bien. Muchísimas